Hola, bienvenidos a un nuevo video de trabajo autónomo de física. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es dinámica. La hora de apertura de este nuevo video es 3:51 de la tarde. Somos el grupo número 3, conformado por Kevin Ortiz. Diana Russo. Jorge Suárez. Carlos Naranjo. En el literal A nos pide calcular la distancia que sube cuando ésta alcanza la mitad de su rapidez terminal. Como datos tenemos que la velocidad terminal es 40 metros sobre segundo, la velocidad inicial es 30 metros sobre segundo, la velocidad calcular es la velocidad terminal sobre 2. La fuerza de resistencia del aire es la constante por la velocidad al cuadrado. El peso va a ser igual a la masa por gravedad. La constante va a ser igual a masa por gravedad sobre velocidad terminal al cuadrado. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y tenemos que el movimiento va hacia arriba con dos fuerzas opuestas a ese movimiento, que son la fuerza de resistencia del aire y el peso. Tenemos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Reemplazamos nuestros datos según el diagrama del cuerpo libre y nos planteamos la siguiente ecuación. Aplicamos integrales indefinidas para poder así tener una fórmula para poder hallar la velocidad. Como son indefinidas, tenemos una constante, y esta constante está definida por las siguientes condiciones. En tiempo cero la velocidad va a ser 30 metros sobre segundo, por lo cual la constante nos quedaría logaritmo natural de k por la velocidad inicial al cuadrado más masa por gravedad. Aquí reemplazamos el valor de k, que está aquí. Aplicamos álgebra y reemplazamos valores, dándonos como resultado 18,2 metros. En el literal B nos piden la distancia recorrida cuando baja y alcanza la mitad de la rapidez terminal. Usando los mismos datos, realizamos el diagrama de cuerpo libre, identificando las fuerzas que actúan a favor y en contra del movimiento, para así reemplazarlas en la ecuación. Por medio de integrales, llegamos a esta fórmula para así poder calcular la distancia. Tenemos de nuevo una constante, que la definimos en tiempo cero y que en la posición más alta sea nuestro punto cero, quedándonos como constante es igual al logaritmo de masa por gravedad menos constante por la velocidad inicial al cuadrado. Realizamos el despeje adecuado y reemplazamos los valores, dándonos como resultado 23,48 metros. En el literal C nos piden las proporciones de las distancias recorridas, siendo las proporciones la distancia de subida sobre la distancia de bajada, siendo 18,2 sobre 23,48, dándonos como resultado 0,77. Bien, vamos a comenzar con el segundo ejercicio de dinámica. Tenemos el siguiente gráfico, que es un carrito en forma de triángulo que se está moviendo en esta dirección, para allá, con una aceleración de 2 metros por segundo, que es para acá, lo cual quiere decir que el objeto está desacelerando, porque el movimiento es para acá y la aceleración es contraria. Tenemos el siguiente cuerpo que está en reposo. Este cuerpo se encuentra en reposo con una tensión a esta barra que se encuentra en la cima de este plano inclinado. Lo primero que tenemos que hacer para resolver el siguiente ejercicio es dibujar un diagrama de cuerpo libre, el cual está representado aquí. Tomamos los ejes de referencia. En este caso tenemos, para la derecha tenemos el eje X positivo y para hacia arriba tenemos el eje Y, que también es positivo. Para abajo tenemos el peso, el cual tenemos que descomponerlo en sus componentes en Y y en X. Bien, tenemos las componentes del peso en X y en Y. Ahora vamos a pasar a realizar las ecuaciones de sumatoria de fuerza. Para encontrar la tensión, la cual nos piden en el literal A, es escribir la ecuación sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. La aceleración es parte de todo el sistema, quiere decir que el bloque también se está moviendo con esa aceleración. Y la tensión se encuentra en el eje X, por el cual estamos haciendo las sumatorias en el eje X. Tenemos la componente del peso en el eje X, que se mueve a favor del movimiento, el cual hemos tomado como positivo, y tenemos en contra la tensión que hemos puesto como negativa. Despejamos la tensión y nos va a quedar el peso, el componente en X, menos, que vendría a ser más si lo pasamos a este miembro, que es la masa por aceleración en X. Realizamos esta operación algebraica y tenemos que la tensión es 33,16 newtons. Ya tenemos la tensión que es el literal A del ejercicio. Ahora vamos a
a hacer el literal B que nos pide la normal. La normal se encuentra en el eje Y, el cual vamos a hacer sumatorios de fuerza en el eje Y, que es igual a masa por aceleración también. ¿Por qué hacemos la aceleración en componentes en el eje Y? Porque la aceleración se va a mover en dos dimensiones. La aceleración está en este cuerpo vertical, pero como hemos tomado un plano inclinado, tenemos que sacar las componentes de la aceleración. En el eje Y tenemos la normal menos el peso por la componente del peso en Y, que es igual a la masa por aceleración en el componente Y. Realizamos la operación algebraica en el cual nos va a dar que la normal es 37.44 newtons. Bien, el literal C del ejercicio número 2 nos dice en qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidos cuando el plano está en reposo. Bien, hemos hecho la sumatoria de fuerzas cuando tiene la aceleración, pero ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas cuando el plano está en reposo, cuando no se está moviendo, lo vamos a igualar a 0. Tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo igualamos a 0, tenemos solo la normal y la componente del peso en Y. Esto es un simple despeje, va al otro lado positivo y va a quedar que la normal número 2, cuando el objeto está en reposo, va a ser igual a la componente del peso en Y. Esta es una operación algebraica, masa por gravedad por cociente de 30, nos va a dar que la normal número 2 es 42,43 newtons. Bien, ya tenemos la normal número 2. Ahora la tensión que se encuentra en el eje X, vamos a plantear la ecuación, la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, porque no se está moviendo, el cual despejamos también la tensión número 2, que va a ser igual al peso en X. El peso en X es masa por gravedad por seno de 30, que va a ser 24.5. Bien, ahora dice que qué porcentaje difieren estas nuevas fuerzas cuando el objeto está en reposo a las anteriores fuerzas cuando el objeto estaba con una aceleración que era de 2 metros por segundo cuadrado. Tenemos la ecuación planteada, el porcentaje de la tensión es igual a la tensión número 1 encontrada, que es 33.16, menos la segunda tensión, que es 24.5. Restamos, dividimos para la segunda tensión, multiplicamos por 100, que es el número de porcentaje, y nos va a quedar que difieren en un 35.3% las fuerzas de la tensión. Bien, ahora la normal, tenemos 42.44 menos 37.44 de la fuerza número 1, en el cual nos va a decir que en la normal difiere un 11,8% a las fuerzas anteriores. Bien. Bueno, mi pregunta a exponer es el problema número 3. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? La masa y la gravedad van para abajo, la normal va perpendicular a la superficie y en el problema nos dan una fuerza de fricción que siempre se opone al movimiento. Hacemos sumatorias de fuerzas en Y, el cual es a 0 porque no hay ningún movimiento en el eje vertical. La normal es igual a masa por gravedad por el coseno de 30. Ya. Sacamos la fricción de una vez de la masa número 1, que vendría a ser el bloque más pequeño, que vendría a ser mu por la normal. Eso nos saldría un tanto de 8.48 newtons. Hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje de las X de la masa 1, ¿no? En el cual sabemos que porque está inclinado el objeto, va a ser masa 1 por la gravedad por el seno de 30, menos la fuerza de fricción que se opone al movimiento, dependiendo de tu eje de referencia, menos la tensión que le ejerce el bloque M2. Al respecto, la dejamos la formulita ahí para poder hacer un despeje de las aceleraciones, porque eso nos pide el primer enunciado. Hacemos la sumatoria de fuerzas en masa 2, que sabemos que la sumatoria en el eje de las Y va a ser igual a 0. Volvemos a repetir el mismo procedimiento que hicimos aquí en el de acá, y nos sale que la fuerza de fricción vendría a ser 23.76 newtons. La sumatoria en el eje de las X vendría a ser masa por aceleración, porque sabemos que hay un movimiento. Volvemos a tomar el mismo plano de referencia, en el cual decía que porque está inclinado, vendría a ser masa por gravedad por el seno de 30, menos más la tensión, que vendría a estar del lado del peso,
menos la fuerza de fricción 2, que estaría, o sea, oponiéndose al movimiento, que vendría a ser masa por aceleración. Para poder despejar la aceleración, hacemos una sumatoria de las dos ecuaciones que tenemos aquí, la cual se simplifican las dos tensiones y me sale este resultado que se encuentra aquí, que sería masa 2 por la gravedad por el seno de 30 más la masa 1 por la gravedad por el seno de 30 menos la fuerza de fricción 2 menos la fuerza de fricción 1. Igual a la aceleración por la masa 2 más la masa 1. Bueno, llegamos a una misma conclusión de que las aceleraciones son iguales porque la masa 1 tiene menor coeficiente de fricción a la masa 2 y sabemos que se van a mover en el mismo momento en el que la masa 2 comienza a ponerse en movimiento. Despejamos la aceleración, que me saldría negativo por mi eje de referencia. Esta sería la respuesta, menos 2.21. Y ahora buscamos la tensión. Ya tenemos la aceleración, ¿no? Así que en cualquiera de las dos fórmulas que tenemos aquí, de las dos ecuaciones, podría ser esta o esta. Yo decidí reemplazarlo en esta. Así que hago un despeje de la tensión, que estaría aquí, y me vendría a salir masa 1 por la aceleración menos la gravedad por el seno de 30, más la fricción. Me sale negativa la tensión, y como sé que antes estaba negativa por lo de mi eje de referencia, se me hace positivo, que vendría a ser 2.27 newtons, ¿verdad? A continuación, El literal C del mismo ejercicio nos pregunta ¿qué sucede si se invierten las posiciones de los bloques? Bueno, pues en este caso la tensión no va a tener efecto alguno, no va a afectar a nuestro movimiento, ya que la aceleración del bloque de arriba, que sería el más pequeño, va a ser mayor, ya habiéndolo calculado, va a ser mayor a la del bloque más grande, por lo que vamos a tener un movimiento algo similar a este. Entonces la aceleración, como se desprecia su peso, no va a afectar al movimiento, y el bloque más pequeño va a moverse más rápido hacia el bloque más grande y va a llegar a un punto en el que colisionen, lo que va a ocasionar que esto se mueva con una nueva aceleración como si fuera un solo sistema. Bueno, el ejercicio número 4 nos dice que tenemos una mesa con un hueco en el centro por el cual pasan dos masas, una de M minúscula y M mayúscula. La masa M mayúscula está suspendida por una cuerda que está unida a la masa M minúscula, la cual además está girando con un movimiento circular uniforme, es decir, que va a tener una velocidad constante. Lo que hacemos primero es el diagrama de cuerpo libre de ambos cuerpos. Del cuerpo de masa M minúscula vamos a tener una masa con un peso hacia abajo y una normal en Y, y una tensión en X, que va a ser la que está sostenida al segundo cuerpo, el cual va a tener un peso y la tensión que lo sostiene hacia arriba. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y del... Ahora, lo que vamos a hacer es igualar ambas tensiones para obtener todas las variables que tenemos del ejercicio en una misma ecuación. Lo primero es la sumatoria de fuerzas en X del primer bloque va a ser igual a masa por la aceleración centrípeta. Este no tiene una aceleración angular, pero va a tener una aceleración centrípeta, ya que es un movimiento circular uniforme. Entonces, despejando, nos queda que la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que va a ser velocidad al cuadrado sobre el radio. Del segundo bloque, ya que no nos interesa lo que suceda en Y en el primer bloque, pasamos directamente al segundo bloque, que va a ser la sumatoria de fuerzas en Y al final nos va a dar tensión es igual al segundo peso, es decir, a la masa M mayúscula por la gravedad. Igualamos ambas, ya que hemos despejado la tensión en ambas, igualamos la tensión, nos va a quedar esta ecuación que al final, despejando la velocidad, nos va a quedar la raíz cuadrada de la masa de M mayúscula por la gravedad por el radio, todo sobre la masa M minúscula. Gracias. Bueno, hemos concluido el trabajo número 2 respecto a dinámica. La hora con la que concluimos La hora de conclusión es 5:30 y 31 minutos.